a tratar temas importantes y se nos estrena un joven, relativamente joven, con una versatilidad extraordinaria. Él es mercadólogo, él es diplomático, él es académico, es experto en geopolítica, conferencista a nivel internacional, proyectando el país, es piloto de drones, es también comunicador, es muchísimas cosas. El licenciado Janel Ferreira, a quien primero le agradezco que haya aceptado la invitación al Telematutino 11. Yo pienso que la gratitud es nuestra porque usted representa una de las personas con mayor proyección y sobre todo un protagonista de los últimos 50 años del periodismo dominicano. Yo lo felicito. Sí. A pesar de que yo no estudié periodismo. No, pero el periodismo es un ejercicio. Un ejercicio. Yo soy ingeniero civil y economista. Janel, vamos a comenzar con el tema de Donald Trump, que es lo que ha ocupado todos los periódicos, el tema de los aranceles, el impacto. Ya yo comenté ahí cómo la idea de fabricar semiconductores aquí parece que eso ya no va, porque ningún inversionista en los Estados Unidos va a arriesgarse a invertir fuera de los Estados Unidos con la línea de Trump de que es allá que tiene que ser la cosa para crear los empleos. ¿Qué tú opinas de las políticas de Trump? Mira, en principio Donald Trump, cuando está en campaña, monta su comando de campaña en tres ejes fundamentales. Primero, la pacificación del mundo, que lo había encontrado en un proceso bélico, tanto en Oriente Próximo como en Asia. La guerra de Rusia y Ucrania y los conflictos de Israel con los 5 frentes, Hamas, Hezbollah, la Guardia Revolucionaria, los hutíes, y ahora el último conflicto en los Altos del Golán. El segundo elemento de Trump fue dinamizar la economía estadounidense, que entendía que había tenido una recepción bajo la administración de Joe Biden. Y el tercer punto, y no menos importante, que ese sí nos afecta a nosotros en América Latina, era la finalización de la llamada Vuelta por México. Ese desorden migratorio donde todo el mundo, a través de esta desgracia de la comunicación 2.0, donde la gente lo ve a usted en Nueva York, que va a una actividad académica y lo ve comiéndose un hot dog y dice, bueno, yo me voy al sueño americano. Sí. Porque dice Balbuena en la película que los dólares están en el suelo. Eso no es verdad. La economía norteamericana es una economía horizontal que te permite progresar, pero hay un componente en Estados Unidos que la gente tiene que saberlo en República Dominicana. Nadie progresa sin trabajar. Eso no es verdad. Hay que trabajar y trabajar mucho. Y de hecho, la dominicanidad, la diáspora dominicana que ha progresado en Estados Unidos, tiene una historia muy hermosa de sacrificio, de levantarse a las 4, a las 5 de la mañana, de palear nieve en la época de invierno, de sacrificarse. Todo ese crecimiento en base a un sacrificio de trabajo. Entonces, el que es vago aquí y se va por la Vuelta por México piensa que siendo vago allá va a progresar. No, hay que trabajar. Entonces, Donald Trump ha cambiado una matriz económica que fue sustentada posiblemente en el pasado reciente de una economía bélica por una economía de aranceles. Al final, cuando nosotros vemos en la balanza comercial qué representa para México, Canadá y China, pero sobre todo para México y Canadá, que son los países periféricos donde hay un tratado importante de libre comercio entre esos estados y que gran parte del comercio internacional utilizaba el territorio de México y de Canadá para fabricar y ensamblar piezas para obtener esa facilidad de tratado de libre comercio con Estados Unidos. China hacía la triangulación. Exactamente. En México. Exacto. Pero ¿qué pasa? Hay un 10% para los productos chinos y se suma un 10% más que llegan a un 20%. En el caso de México y Canadá, de un 25%. Pero ¿qué representa el comercio de Estados Unidos respecto a ellos? Por ejemplo, Canadá en el 2023, sus exportaciones hacia Estados Unidos representaron el 76% del consolidado. En el caso de México, el 78%. Eso representaba para México un 37% del PIB y para Canadá un 19%. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos exporta hacia México y Canadá menos del 3% del PIB. Lo que representa que en una guerra de aranceles, México y Canadá salen perdiendo hacia Donald Trump. Donald Trump hay que verlo en el contexto de... Pero aumentan los precios internos. Pero aumentan en un proceso breve. Pero lo que no es inflacionario como dicen, aumentan no. Y además lo que procura, que usted lo dijo sabiamente en el introito, es cambiar el hábito de consumo del norteamericano. No solamente es llevar
a que los capitales internacionales monten empresas en el territorio norteamericano. Empresas que fueron al exterior por un tema de abaratar los costos de mano de obra. Pero el norteamericano que le ponen un vehículo, por ejemplo, marca Chevrolet o Ford, valga la cuña para ellos, que es de origen norteamericano, y ese vehículo cueste $40,000. El equivalente a esas marcas, si tú vas a buscar un Toyota que lo fabrican en México, por ejemplo, o una Nissan que lo pueden ensamblar en Canadá, y le ponen el 25% de aranceles a un vehículo que cuesta $50,000, va a pagar $62,500. Entonces el norteamericano que tiene el dinero para comprar un vehículo que tiene competencias paralelas, prefiere comprar su marca original para economizarse $12,500. La marca original que se fabrique allá. Que se fabrica allá. Porque si se fabrica en México y en Canadá, va a pagar más. Porque por eso dieron el plazo de un mes, porque Ford y General Motors que están en México. Pero yo pienso que al final Trump está buscando hacer un gran pacto comercial para negociar favorablemente hacia la economía norteamericana, porque Trump no va a apostar a la economía de guerra. Yo siempre he dicho que este conflicto bélico, para mí, es una extensión fallida de la diplomacia, pero que también genera grandes recursos a una industria bélica, porque la mayoría de la zona franca militar del mundo, sobre todo los 4 principales países, Estados Unidos, Alemania, el Reino de Inglaterra y Francia, aumentaron en un 600%. Cada misil que se detona en la Franja de Gaza, o en Ucrania, o en el Donbass, hasta una mujer que vende plátano en los minas la paga. ¿Por qué? Porque es una economía interconectada, y cuando sube el precio, por ejemplo, del combustible o de la energía, porque hay un conflicto bélico en el mundo, porque el paso de Bab del Mandeb, el estrecho de Hormuz, el canal de Suez, aumenta el flete marítimo, nos pagamos todos. El aumento en el mundo, en una economía interconectada, es responsabilidad de todos. Hasta de una verdutera en el mercado de los minas tiene que ver con esa economía de guerra. Entonces, el mundo no podía seguir apostando a ese conflicto. Yo pienso que Trump en esa parte tiene razón, y yo no sé hasta qué medida nosotros, en el caso de la República Dominicana, porque siempre hay que aplatanar en qué nos afecta a nosotros ese componente bélico, ese componente arancelario. Nosotros aquí tenemos que hacer un plan urgente. Nosotros tenemos que apostar a nuestra fortaleza. Es cierto que había una política internacional de Estados Unidos para que los países periféricos, sobre todo en la administración de Biden, fueran utilizados como zonas especiales para la fabricación de esa nanotecnología, porque por allí va el mundo. Estamos hablando de inteligencia artificial. Esos 17 elementos de la tabla periódica, que ahora nosotros tenemos posiblemente un yacimiento en la región sur de la República, sobre todo en el área del Hoyo de Pelempito y Cabo Rojo, nosotros tenemos que aplicar inteligencia rápida en esa guerra comercial. Nuestra capacidad diplomática debe de convertirse en una especie de lobismo urgente para ser fuerte en lo que somos. ¿En qué? En turismo. Nosotros tenemos que sembrar la tierra. Nosotros tenemos una ventaja, Núñez. La República Dominicana siempre tendrá agua porque los vientos fríos del norte van a chocar con los cálidos del Caribe, y en esa cordillera central siempre habrá agua. Tenemos que hacer un plan de reforestación, de cuidado. Exacto, siempre y cuando no dejen que se deforeste. Claro, pero ya es un componente humano. Hay una combinación entre la gracia de la naturaleza, los componentes de la divinidad de Dios para los creyentes judeocristianos como yo, y el componente humano, porque yo te voy a dar las herramientas, pero si tú no las cuidas, no las vas a tener. Si nosotros hacemos un plan, y por eso yo pienso que en el caso del expresidente Joaquín Balaguer tuvo una gran visión respecto a la protección medioambiental. Siempre que nosotros evaluamos los entes históricos de la dominicanidad, uno no puede emocionarse con las cosas de luces y sombras. Los grandes aportes de los hombres en la República Dominicana en el tiempo hay que verlo. Y nosotros... Si hay turismo es por Balaguer, claro. Si hay zona franca. Las presas que tenemos, el 90% fueron hechas por Balaguer. Claro. Entonces, nosotros tenemos una ventaja, pero también una desventaja. ¿Cuál? Nuestra condición geográfica nos da esa ventaja, pero si no la cuidamos podemos tener muchos problemas. Nosotros somos una isla. Nosotros no somos parte de una plataforma continental. Entonces tenemos de vecino a un país que no cree en esos elementos de medioambientales. No es verdad que Haití siempre fue... Pero yo quiero dejar el tema de Haití para tratarlo específicamente. Yo quiero redondear con esto. ¿Cómo tú ves la situación de Europa? De una Europa que fue protegida por los Estados Unidos. Y ahora Trump dice, no, aumenten su gasto de defensa, prepárense porque no cabe duda que
Putin y Rusia representan un riesgo para Europa o para los países periféricos europeos de Rusia. Europa cayó en un gancho. Ese conflicto de Rusia y Ucrania, para mí, no empezó ni en Rusia ni en Ucrania. Para mí hubo un lobismo internacional para que ese conflicto se detonara, porque eso viene desde el 2014, desde el Euromaidán. Entonces los europeos, en el caso de Alemania, por ejemplo, Alemania tenía una de las economías de primer orden en todo el bloque europeo. Pero esa economía era sustentada porque tenía una energía barata. Pero la energía barata les representaba que un componente de Rusia que tenía prácticamente una línea directa hacia Alemania y los componentes energéticos tenían un bajo costo. Cuando ellos deciden desconectar, al final los beneficiados de ese conflicto fueron China y Estados Unidos. Hoy los europeos tienen una tragedia. La mayoría de los líderes europeos están en conflicto con la base social que los gobierna. Si usted busca, ve por ejemplo el caso que sucedió ahora en Alemania. Los que dirigían quedaron en un tercer lugar y ahora prácticamente tienen una sociedad dividida. Y por poco se cuela la ultraderecha. Sí, exactamente. Porque el mundo anda buscando todo lo que ha conocido en dirección opuesta. Por eso los grandes cambios. Mira cómo un gobierno de un pensamiento socialdemócrata, cuando van a elecciones, viene una persona con un discurso totalmente opuesto. Porque la gente anda buscando la salvación. Y los europeos tienen una tragedia como la tenemos nosotros. La inmigración. La inmigración descontrolada. Musulmana. Sí, exactamente. Que es una migración altamente peligrosa porque es fundamentalista. Son personas que usted lo tiene viviendo con usted, pero de repente usted no sabe hasta qué punto se van a explotar. Por esa creencia del área musulmán, de los yihadistas, de los hutíes. Entonces, no se adaptan a la sociedad. No se pueden y adaptar. odian a la sociedad. No se pueden adaptar porque su naturaleza es contraria al génesis de donde van. La inmigración no es positiva cuando usted se traslada a un territorio y usted lleva sus costumbres. Si esas costumbres son malas costumbres, entonces usted va a dañar esa sociedad. Entonces, hoy Europa tiene una tragedia. La mayor parte de esas potencias ha cambiado su hábito alimenticio. Personas que estaban en la línea de la clase media han empezado a comprar productos en áreas especiales de aranceles y otros han tenido que ir a albergues comunitarios y eso ha sido una gran vergüenza para los europeos, tener que comer todos los días a través de una contribución prácticamente además el envejecimiento de la población. Exacto, no creyeron. O la población europea, ¿qué representa de la humanidad? Cuando China y la India entre los dos tienen más de 1.200, más de 1.300 millones de habitantes, donde África representa hacia futuro la mayor cantidad de mano de obra joven, donde América, por ejemplo, la juventud americana tiene una tragedia producto de los vicios y de la descomposición musical. O sea, ¿hacia dónde va el mundo? Entonces los europeos siempre fueron la cuna del pensamiento de la civilización occidental moderna. Nosotros somos herencia judeocristiana, pero realmente los 4 países que más incidencia tuvieron en América fueron España, Francia, Portugal y el Reino de los Países Bajos. Pero hoy Europa no es un modelo para nadie porque los europeos están buscando dentro de los conflictos periféricos la salvación de ellos, pero uno no la vislumbra a un corto plazo. Entonces, al final no se sabe. Yo pienso que detrás de todos estos movimientos hay 2 bloques enfrentados, que es el bloque del G7 y de los BRIC. En el trasfondo, yo pienso que ese es el componente. No es China versus Estados Unidos. No, los bloques. Los bloques. Y por eso, en el caso de Turquía, que es el único país que forma parte del bloque de la OTAN, pero ya tiene un hilo conductor hacia los BRIC. Yo no sé hasta qué nivel o hasta qué punto Donald Trump, con esa administración, con esa cercanía que tiene hacia Rusia y con ese distanciamiento que ha marcado con los miembros socios del G7, podrá diluir esas tensiones, pero era insoportable. Ya todos los países del mundo, sobre todo nosotros en una economía emergente, tenía que acostarse en 3 camas, solamente había 3 camas en el mundo. Usted se acostaba en la cama china, en la cama americana o en la cama suya, que no servía para mucho. Porque nadie puede transitar en el mundo sin conexión comercial. Interesante, Janel. Nos vamos a una breve pausa. Ahora es que nos quedan temas todavía con este joven polifacético.
Continuamos con el licenciado Janel Ferreras, como he dicho en varias ocasiones, es mercadólogo, es experto en geopolítica, lo demostró en el segmento anterior, es comunicador, es conferencista, maneja drones, hace documentales para proyectar el país. Y vamos bueno, todos los temas son globales, pero hay un tema que quizás es el principal problema dominicano, que es el tema de Haití, que tiende a agravarse porque Trump eliminó el TPS, el TPA, y es probable que hay medio millón de haitianos que van a ser deportados, y cuando los envíen a Haití, no cabe duda que vienen para República Dominicana. ¿Cómo tú visualizas ese tema haitiano y cómo impedir que a la vuelta de 2 décadas la mayoría de la población sea haitiana? Mira, la principal amenaza de la sociedad dominicana la representa Haití. Pero eso no es nuevo, eso ha sido así siempre. En este momento hay un profundo desconocimiento de la historia dominico-haitiana. Entonces, con la maxificación de la comunicación 2.0, hay mucha gente opinando sobre el tema haitiano. Y hay una tesis, una teoría de que los dominicanos somos xenófobos y racistas. Sí. Y eso no es verdad. No existe en el territorio global una población que haya tratado mejor a los haitianos que la República Dominicana. Ahora, ¿qué sucede? Haití representa una amenaza permanente para la sociedad dominicana desde la propia creación de Haití, el 1 de enero de 1804. Haití nace en principio por un movimiento de la colonia española en la isla llamado las Devastaciones de Osorio a principios del siglo XVII, 1605. Resulta que la llegada de los españoles a la isla de Santo Domingo coincidió con un acontecimiento a principios del siglo XVII, que fue del siglo XVI, perdón, que fue las tesis de Martín Lutero. Entonces, cuando esa área de la piratería llegó a la isla de la Tortuga, ya a principios del 1600, 1700, empezaron a traficar no solamente con animales y con pieles, también empezaron a traer Biblias luteranas, las tesis de Martín Lutero. Eso provocó diría yo, un asombro hacia la colonia española, que era una colonia católica y que no quería que se tuviera algún tipo de expansión ese pensamiento luterano en la isla de Santo Domingo. A partir de allí llega al área de la piratería, Braxton Bellamy, Benjamin. Las devastaciones de Osorio. Sí, las devastaciones fueron a principios de 1600, cuando devastan las poblaciones, que ahí nace la comunidad, por ejemplo, de Vallaguana y de Monte Plata. Fusionaron la población de Monte Plata y de Montecristi y allí forman Monte Plata. Y de Vallajá y La Yaguana, entonces sale Vallaguana. Entonces, esa población queda despoblada, como su nombre lo indica. Hubo una gran población que fue hacia Neiva también. Pero resulta que esos piratas, Braxton Bellamy, Benjamin Hornigold, Anne Benny, Edward Tarr, que es muy conocido. Hay gente que lo conoce por la sátira y la serie de los Piratas del Caribe, de Barba Negra y el Capitán Jack Sparrow. Pero eso fue real. A partir de allí, entonces, los franceses se quedan en la parte de la Tortuga. Y hay unos tratados importantes. De hecho, para conocer esta historia, yo recomiendo esta colección general de tratados de mi amigo y profesor, el embajador William Pai Piantini, porque allí están los tratados que dieron origen a esta población africana en principio y luego haitiana. Estos africanos no llegaron solos, estos africanos los trajeron los europeos para una explotación masiva. Pero resulta que a partir de la creación de la Revolución Francesa en el 1789, donde empieza ya ese espíritu del hombre libre, de las libertades, esas ideas que se daban en Francia no eran bien vistas en la parte de Saint-Domingue. ¿Por qué? Porque aquí la producción y las riquezas se generaban a partir de la propia explotación del hombre. Era la colonia más rica. Pero era más rica que las 13 colonias británicas de lo que fue posteriormente los Estados Unidos. Pero nosotros que consumimos café y té, Haití llegó a representar 66 libras de cada 100 que consumía el mundo en un momento. Pero Haití nace sin identidad. Esa revolución del 1789, la Revolución Francesa, hay un mulato llamado Vincent Auguet, o Auguet Vicent, que era hijo de un blanco francés y una negra africana.
Él dice, nosotros los mulatos tenemos que tener un poco de derechos porque ya esa revolución francesa ya ha dicho que aquí todos somos libres. Y a él lo persiguen, él llega a la parte oriental de la isla y los españoles aquí lo toman, lo hacen prisionero y se lo entregan a los franceses y muere con una de las muertes más terribles, lo matan con la rueda. Pero un año después, en el 1791, es el día donde nace Haití. Haití nace el 14 de agosto de 1791, con un pacto llamado el Pacto de Bois-Caimán, dirigido por un sacerdote vudú, un africano llamado Bob Manduti, y una bruja llamada Cecil Fátima, que era hija de un blanco y una negra, amparado en los loaces de Sidi Danto y Ogún Balagá. Cuando ellos hacen ese pacto de Bois-Caimán, el 14 de agosto de 1791, ellos dicen, el Dios de los blancos, de los franceses, nos matan, nos humillan y nos ve desde las nubes. Entonces, a partir de allí, el Dios de los negros nos invita a buscar venganza. Esa es la noche donde salen a matar a todos los blancos y hacen la matanza más terrible que ha conocido la parte haitiana desde esa época. Años después viene la Guerra de los Cuchillos y ya logran su independencia el 1 de enero de 1804. Y además destruyeron el aparato productivo porque quemaron los ingenios. Pero lo quemaron no porque querían quemarlo, lo quemaron porque nacieron sin identidad. Exacto. Entonces, la gran fortaleza de Haití en el tiempo se ha convertido en su principal debilidad, que es el hilo cultural. Por eso nosotros vemos que en el pacto de Bois-Caimán, en el ritual de Sidi Danto y Ogún Balagrí, entierran un gallo en la tierra, pero ese mismo efecto hicieron bajo el conflicto del canal dominico-haitiano en los otros días, enterraron un gallo. Mira cómo, siglos después, los haitianos no pueden desconectar su génesis de violencia. ¿Por qué los haitianos cuando matan a Jovenel Moïse le quiebran los huesos, teniendo armas de fuego? Pues no fue lo colombiano, esa fue la teoría para que Occidente comprara la trama. Le quiebran los huesos porque en la tradición haitiana, si no le quiebran los huesos, se convierte en zombie y lo persiguen. Mira ante qué población nosotros estamos combatiendo. Entonces, la República Dominicana nace también con un pacto, pero el pacto de nosotros es diferente, es el pacto de los trinitarios. En el 1838, Juan Pablo Duarte, junto a un grupo de jóvenes con 25 años, decide hacer una sociedad que no fue secreta porque era un modelo, porque era una moda. Fue secreta porque los haitianos en la época los masacraban. Uno de los principales pedimentos del dominio haitiano durante 22 años fue que el ciudadano que atrapara a Juan Pablo Duarte iba a obtener el rango de coronel y de 3,000 pesos. Eso es una fortuna para la época. Entonces, nosotros nacemos con esa situación. Hemos perdido nuestro hilo cultural. Nosotros aquí no sabemos quién es Duarte, quién es Mella, quién es Luperón, quién es Sánchez, quién fue María Trinidad Sánchez, quién fue Concepción Bona. Esa teoría de la bandera dominicana, por ejemplo, es una construcción mal contada. La bandera dominicana es una bandera redentora de la bandera francesa. Porque los haitianos cuando nacen con su república, es tanto el odio que tienen hacia Francia, que deciden cortarle el blanco de la bandera francesa, voltean el azul y el rojo, y así nace la bandera haitiana. Entonces, Juan Pablo Duarte le dice a María Trinidad Sánchez y a Concepción Bona, colóquenle una cruz de la Trinidad de Dios en el centro, y así nace la bandera dominicana. Por eso yo siempre me he opuesto a que los dominicanos degrademos el color azul y el rojo sin el blanco por el centro. No porque sea un asunto de racismo, es que el pueblo que olvida su historia estará condenado a repetirla. Y nosotros somos lo que somos por nuestra historia. Nosotros no podemos olvidar nuestro génesis. Nosotros somos herencia española que llega en el 1492 a estas costas. Fundamos la primera ciudad en la Isabela, el primer asentamiento en el Cacicazgo de Marién, la primera ciudad de Santo Domingo prácticamente finalizando el siglo XV. Pero los haitianos llegan después de las devastaciones de Osorio, después de la masificación de la esclavitud, donde la población africana representaba el 84% de San Domingo. Aquí teníamos una esclavitud, pero más suave. Sí, pero la esclavitud de nosotros, porque ahí está el gran detalle, y qué bueno que usted hace esa introducción. Miren, los negros norteamericanos, los negros de la bahía de Patanemo en Venezuela, los negros de Cuba, los negros de San José de Mendoza, de Mandinga y de Los Minas, y los negros de Haití son los mismos negros. Lo único
que los otros negros pudieron adaptar al componente judeocristiano. Los africanos se quedaron una colonia pura por ese resentimiento hacia los franceses y se mantuvieron atrapados en el tiempo. Ese es el gran detalle. Pero los negros de Brasil, los negros norteamericanos, los negros de Jamaica y los negros de Haití, ¿son los mismos negros africanos? Unos se adaptaron y asumieron el idioma inglés en Jamaica, el idioma portugués en Brasil, el idioma español en San José de Mendoza. Pero los haitianos se quedaron de espalda y siguen de espalda. Los haitianos no han superado esa negación de su principio y es verdad que es una tragedia ese azote que los franceses le tenían. Y es verdad que para lograr su independencia tuvieron que pagar un alto costo. Todo eso es verdad. Y es verdad que la mayoría de las riquezas del pueblo haitiano se fue hacia 3 territorios, que todos saben quiénes son, sobre todo Estados Unidos, Canadá y Francia. Pero hay una realidad, el crecimiento de Haití en el territorio dominicano representa nuestra mayor amenaza. No es posible que en la República Dominicana, en algunas provincias, de cada 20 mujeres que nacen, que dan a luz a un niño, 18 sean haitianos y 2 dominicanos. Eso es una tragedia. Entonces, nuestro aparato productivo ha justificado que la mano de obra haitiana en 3 o 4 elementos fundamentales para nuestra economía, como lo es el turismo, la construcción, la agricultura y la informalidad, sean haitianas. Eso no es posible. No es porque seamos anti-haitianos, es que vamos a desaparecer. Usted da 20 años, yo doy 10. Yo doy 10. Ya los haitianos aquí han entrado en una etapa de normalización de la invasión. Si nosotros vamos a beber un coco de agua en la calle, el subconsciente te dice que se lo va a comprar un haitiano. Sí. Pero la probabilidad de que se lo compre un haitiano es más de un 99%. Y el frutero de la esquina también. Pero ya hasta los polleros en guaguas ambulantes. Ayer, cuando llegué a mi apartamento, mis hijas fueron a visitarme a hacer una tarea y cuando abro la ventana, me doy cuenta que pasa un taxista haitiano. Ahí mismo detrás una guaguita, esa platanera, vendiendo pollos vivos para matar los haitianos. Pero hay una construcción al frente que el 100% de los que trabajan haitianos. Entonces, ¿podemos vivir con eso? No. ¿Somos anti-haitianos? No, no somos anti-haitianos, no somos anti nada. Lo que somos es dominicanos. Y nuestro único territorio es este. Nosotros no podemos ir a Puerto Rico, ni a Venezuela, ni a Colombia, ni a Argentina, a exigir derechos de la dominicanidad de Duarte. Nosotros no podemos levantar nuestra bandera. Entonces, si nosotros perdemos por condiciones de parto el territorio, porque la demografía y la geografía indican el futuro de los pueblos, nosotros no nos vamos a mover de aquí, pero estamos llamados a desaparecer si el crecimiento haitiano sigue en esa dimensión, lamentablemente. Entonces, los haitianos no es... Ahora hay un conflicto en las redes sociales respecto a los haitianos y los venezolanos que se vio como un chiste. Señores, los venezolanos son nuestros hermanos no porque hablen español solamente, es que nosotros venimos de un mismo génesis. Nosotros somos herencia taína que viene del Orinoco, llamado los arahuacos. Antes de los españoles, los primeros habitantes de la isla de Santo Domingo, que se dividían en taínos medios, en los grandes taínos y los inferiores, vienen precisamente de las orillas del Orinoco y de la bahía de Patanemo. Pero son los arahuacos. Pero además, ¿dónde muere Juan Pablo Duarte? Muere en Caracas. ¿Y cuál es el vínculo de nosotros con los venezolanos? Es un vínculo histórico de las mismas poblaciones, porque la mayor cantidad de esas poblaciones españolas partieron de Santo Domingo y de Azua de Compostela. Los que descubren México salen de Azua de Compostela. Los que descubren el Perú, que llegan a Panamá, salen precisamente de Santo Domingo. Gran parte de las discusiones jurídicas en la época colonial en la costa venezolana se decidían en los tribunales de Santo Domingo. Entonces, ¿cómo tú vas a desconocer eso? ¿Cómo tú vas a confundir una venezolana con una haitiana por un tema de belleza? No, no se trata. No, pero además cuando Venezuela estaba en su boom del petróleo, muchos dominicanos emigraron a Venezuela. Los dominicanos tenían 3 orígenes fundamentales o 3 poblaciones donde emigrar. Nueva York en Estados Unidos, Madrid, Barcelona en España y Caracas, Venezuela. De hecho, en Venezuela, yo tuve en los últimos 10 años, yo he tenido que ir más de 19 veces a Venezuela, incluso impartí algunas conferencias gratuitas en Venezuela.
y tengo un vínculo muy afectivo en Venezuela. En Venezuela hay una tradición que dicen que las mujeres dominicanas son las mujeres que mejores cocinan. ¿Por qué? Porque en el área de la minería venezolana, las dominicanas en la década del 70 y el 80 formalizaron negocios de fonda y enseñaron ese arroz con guandules y ese quinchoncho, porque es la misma cosa. Lo que para nosotros es verdura, para ellos es aliño. Para lo que nosotros es yautía, para ellos es ocumo. Para lo que nosotros es chinola, para ellos es maracuyá, posiblemente. Entonces, esa identidad muy parecida, nosotros no podemos olvidarla. Además, los venezolanos en el territorio dominicano no fueron responsables del degüello de Moca de 1805. Los venezolanos no vinieron aquí en el 1822 y nos ocuparon por 22 años. Usted no puede confundir a Jean-Jacques Dessalines y a Toussaint Louverture con Simón Bolívar y Miranda. Usted no puede confundir la hermandad con Venezuela por un tema de que son blancos y que son bellos, no. Y por demás, las mujeres venezolanas en los hospitales públicos no representan ni el 0,02% de los partos. Las haitianas en algunas provincias representan el 90% de los partos. Es grave. Gravísimo. Anel, qué pena no tener más tiempo, pero estoy impresionado y yo espero tenerte con cierta frecuencia. Bueno, para mí es un privilegio. Cada vez que usted me necesite, yo estaré aquí presente porque yo crecí dándole seguimiento a la formalidad de su comunicación. Y yo pienso que es importante que ya su experiencia sirva para enlazar estos nuevos pensamientos que tenemos. De nuevo, muchísimas gracias, Anel. Gracias a usted. Amables televidentes, nos vamos a comerciales. Nos vemos en la recta final del Telematutino 11.